es que mucha gente no titula, ¿no? Y como la gente no titula, entonces tenemos derechos de propiedad oscuros, opacos, ¿no? Y eso trae una serie de consecuencias que no es materia en este momento abordar, ¿no? El derecho a contratos también debería prever también situaciones de lo que algunos llaman accidentes contractuales, ¿no? Y que tienen que hacer básicamente con estas conductas impropias u oportunistas, ¿no? Que pueden darse como consecuencia de vacíos no previstos por las partes al momento de celebrarlos, bien sea por desconocimiento, bien sea por ignorancia, ¿no? Y finalmente, y no por eso menos importante, el derecho de contratos debería reducir los costos de transacción, ¿no? En el Perú, lamentablemente, debo decirlo, ¿no? Nuestro sistema legal, lejos de reducir los costos de transacción, los incrementa exponencialmente, ¿no? Los incrementa exponencialmente y, bueno, nos hace la vida más cara, para decirlo en términos muy simples. Económicamente, entonces, el derecho de contratos nos debería conducir a comportamientos honestos, nos debería inducir a comportamientos cooperativos, nuevamente utilizando una nomenclatura de Levin Theory, ¿no? Para lograr justamente situaciones mutuamente satisfactorias, ¿no? Reducir la tendencia al oportunismo, ¿no? Prevenir errores comunes y evitables, ¿no? Que sean que pueden perfectamente darse dentro de un contexto de la contratación, ¿no? En algunos casos, para algunos contratos y en algunas circunstancias, ¿no? Establecer un modelo regulatorio simple, ¿no? Que reduzca los costos, uno de los costos de negociación, que son justamente los costos de regateo, los costos de ponernos de acuerdo, ¿no? Cumplir una función muy importante, probablemente una de las más importantes del derecho de contratos, que es el de asignar los riesgos que están implicados en el contrato. ¿Quién asume los riesgos del contrato, no? Y aquí debería operar la regla, pues, una regla de que la asignación de riesgos debería ser, por definición, quien puede reducir el riesgo a menor costo, ¿no? Salvo que las partes definan lo contrario. Sin embargo, ¿no? Esto no siempre está previsto y no está visto así en muchas situaciones o en muchas figuras del derecho contractual, por lo menos en el Perú, ¿no? Y finalmente, el contrato también nos provee una prueba documental que en teoría, ¿no? Debería ser un mecanismo para reducir los costos de prueba documental en un escenario de contingencia judicial, ¿no? Hasta aquí es un poco lo que la economía nos podría decir respecto de lo que tenemos que buscar con los contratos, ¿no? ¿No? Porque lamentablemente el derecho, ¿no? El derecho en tanto que, dicho en términos muy simples, ¿no? Es un sistema de incentivos, ¿no? Puede aumentar o disminuir los costos de transacción, ¿no? Puede interferir en el funcionamiento del mercado, ¿no? Si es que da señales inadecuadas de interferencia, por ejemplo, estatal, o de interferencia o de obstrucción para que los contratos lleguen a término, ¿no? Y entonces tenemos que ver el tema desde un punto de vista pragmático, ¿no? Desde un punto de vista real, y no solamente desde el punto de vista de lo que dicen los textos, ¿no? Esto es una situación recurrente en el derecho, ¿no? En la dogmática del derecho, ¿no? Que en algunos casos se resiste al enfoque multidisciplinario del derecho, ¿no? Y al auxilio de otras herramientas que pueden ser muy útiles para ver las consecuencias que tiene el derecho en la conducta de las personas, ¿no? El derecho parece visto como un círculo vicioso, ¿no? Porque de alguna manera el derecho tradicionalmente lo hemos querido explicar desde el derecho mismo, ¿no? Pero hoy día ya, hace ya mucho tiempo, hace muchas décadas ya nos hemos dado cuenta que el derecho no puede explicarse en cuanto a sus consecuencias por sí mismo, ¿no?
Y justo el análisis económico del derecho de alguna manera explora eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias reales que tiene el derecho en la conducta de los individuos ya, y en la sociedad visto ya en términos agregados, ¿no? Entonces, concluyendo esta primera referencia muy sutil, muy superficial, ¿no? Es que el derecho de contratos nos debería proveer de un marco regulatorio mínimamente seguro, ¿no? Y abierto justamente a reivindicar justamente el principio de la voluntariedad, que es el principio que subyace al contrato, ¿no? Reducir los problemas de comunicación, ¿no? En la medida que la norma escrita pueda de alguna manera plasmar algunas situaciones no previstas en el contrato, salvaguardar los activos de los agentes, ¿no? En la medida también que las partes involucradas sepan claramente cuáles son las prestaciones a su cargo, ¿no? Y cuáles son justamente los beneficios que van a salir, van a ser resultantes de su participación en el contrato, ¿no? Bueno, aparentemente tenemos algún problema de conexión. Sí, efectivamente, parece que sí, un problema de conexión. Esperemos. Ahora esperamos que se vuelva a conectar, doctor. Bueno, los que les Me fui podemos un minuto, pero incluir, ya ¿no? regresé. Ah, aquí estamos. Pero bueno, Sí. aprovecho y digo algo que iba a decir, que es que si quieren ir escribiendo algunas preguntas que tengan en el chat, después nosotros vamos a ir eligiendo las preguntas de acuerdo, bueno, al orden en cual fueron plasmadas. Claro, gracias, con mayor gusto, gracias Juan Martín. Y bueno, finalmente, como ya dije, generar mecanismos para que exista, pues, para que el contrato también sea a su vez un mecanismo de asignación de riesgos, ¿no? Hasta aquí, un poco lo que he querido yo es un poco recordar, ¿no? Lo que muchos de ustedes ya conocen respecto de lo que representa el contrato desde el punto de vista rigurosamente económico, ¿no? Pero el tema es enlazar de alguna manera esta teoría económica y esta importancia, esta relevancia del contrato, ¿no? Que se complementa justamente con la idea de las titularidades, ¿no? Digamos que son como una parte, son piezas que se engranan para generar la riqueza, ¿no? Con lo que son las economías emergentes, ¿no? Este concepto es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo y que ha ido variando, ¿no? Y que se ha ido redefiniendo también de alguna manera, ¿no? Hablamos de un mercado emergente, ¿no? Cuando hablamos de países o de economías que están en un proceso de transición entre los países que están ya en desarrollo, ¿no? Y los países desarrollados, ¿no? Entonces, hablamos de economías emergentes porque justamente, como su nombre lo indica, están emergiendo, están entonces creciendo a un ritmo sostenido, ¿no? Y no son ya países de subsistencia, pero tampoco todavía han alcanzado los estándares de un país desarrollado, ¿no? Pero hacia eso apuntan, y bueno, y eso es estimulante y es valioso. Sin embargo, los últimos años y los últimos tiempos nos han traído algunos cambios que merecen ser revisados, ¿no? Entonces, probablemente estos países no son tan industrializados como los países desarrollados, ¿no? Pero están implementando un rápido crecimiento a nivel económico, ¿no? Algunos más, algunos menos, ¿no? Pero y esto es dinámico, ¿no? Este proceso de las economías emergentes es un proceso dinámico, ¿no? Y que tiene ciertas características particulares que yo quiero hoy día reflexionar con ustedes, ¿no?
Si ustedes se dan, este es un cuadro de abril de 2021, ¿no? Y aquí más o menos estamos viendo cómo se ha comportado la economía a nivel mundial, ¿no? Y bueno, para todos, no es para nadie un secreto que el año 2020 fue un año muy malo para todos, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Y esto significó, en términos de la economía mundial, un retroceso del orden de menos 3.3%, ¿no? Sin embargo, el efecto rebote como consecuencia de la aparición de las vacunas, ¿no? Como la reactivación progresiva de la economía, ¿no? Trajo como consecuencia que este año, bueno, había un efecto rebote, ¿no? Y que, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En las economías avanzadas está proyectado en el 2021 más o menos en el orden del 5.1%, pero en los mercados emergentes y en desarrollo, este crecimiento está proyectado en términos globales mayor, ¿no? Entonces, se prevé que las economías emergentes van a crecer más que las economías avanzadas en el año 2021 y en el año 2022. Es más, si hacemos una corrida hacia el año 2050, en teoría, el bloque de las economías emergentes debería haber superado el de las economías avanzadas. ¿Ok? Si consideramos el ritmo de crecimiento que se ha visto, que se ha observado en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué características le podemos encontrar en estos mercados, ¿no? La primera es que, evidentemente, tienen un crecimiento, ¿no? Un significativo crecimiento, ¿no? O sea, sin embargo, este crecimiento no es un crecimiento lineal, ¿no? Porque de alguna manera está condicionado, y esto lo vamos a reflexionar más adelante, a veces por coyunturas de tipo político, ¿no? Y a veces por efectos financieros, ¿no? E inestabilidades que se pueden dar en relación a determinadas actividades económicas que pueden verse coyunturalmente afectadas por factores exógenos, ¿no? Las economías emergentes, a diferencia de las economías desarrolladas, pues no tienen este abanico, ¿no? de actividades que les permite de alguna manera mitigar el efecto que el deterioro o la caída de una de sus actividades principales pueda tener respecto de otras, ¿no? La segunda es que los ciclos económicos de las economías emergentes también no son regulares, ¿no? Porque efectivamente están sujetos a variables, a variaciones contingentes, ¿no? Originadas por distintas razones, ¿no? Muchas de ellas de carácter político e institucional, como veremos más adelante. El otro problema tiene que hacer con una cuestión monetaria, ¿no? Que tiene que hacer con la volatilidad de su moneda, ¿no? Y que nos puede llevar a escenarios de escasez, como los que, por ejemplo, estamos viviendo en el Perú en este momento, ¿no? Como consecuencia de, evidentemente, una subida, una trepa muy, muy importante del tipo de cambio del dólar, ¿no? Básicamente por situaciones de tipo coyuntural y de incertidumbre, ¿no? Que ha hecho que la moneda, pues efectivamente, el sol se devalúe muy rápidamente, ¿no? Respecto del dólar, ello tiene un impacto respecto de la importación, ¿no? De ciertos insumos para la fabricación de determinados productos, ¿no? Y eso traía como consecuencia que haya escasez o que los precios suban, ¿no? Entonces, eso trae evidentemente una desaceleración de la economía, ¿no? Y un cambio muy, muy brusco, en el caso peruano, por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un frenazo muy, muy fuerte de la economía en este momento, ¿no? Las economías emergentes también, aun cuando no es una regla general, ¿no? Son principalmente productores primarios, es decir, son exportadores de materia prima y son importadores de productos con valor agregado, ¿no?
Y entonces esto también genera también una influencia respecto de las variables internacionales que pueden influir, por ejemplo, en ciertos commodities, ¿no? De los cuales las economías emergentes puedan tener su mayor soporte, ¿no? Lo vivimos en el Perú, básicamente, con la minería, ¿no? Tuvimos épocas, hemos vivido hace algunos pocos años épocas de mucha prosperidad por la subida de los minerales, ¿no? Pero también hemos tenido problemas de tipo social que han frenado algunos proyectos de minería, ¿no? Hoy día justamente que hay algunos minerales en los que podríamos haber potenciado mucho algunas actividades extractivas, ¿no? Y esta es y finalmente una característica que también es muy importante, que es que son mercados que tienen una gran potencialidad, ¿no? Tienen una gran potencialidad. Una gran potencialidad porque tienen no solamente capital humano, sino en muchos casos también riquezas que pueden aprovechar y pueden explotar, ¿no? Pero que por distintas razones, ¿no? No se desarrollan en las capacidades deseables, ¿no? ¿Qué encontramos en estas, o qué podemos aprender, o qué podemos, digamos, impulsar de estos mercados emergentes? Básicamente la idea de promover y de generar la competitividad, ¿no? La competitividad genera eficiencias, ¿no? La competitividad genera mejores precios, genera mayores opciones para los consumidores, genera riqueza, ¿no? La innovación de procesos abre nuevos mercados, la innovación de procesos genera sinergias, la innovación de procesos genera reducción de costos de producción, ¿no? Y esto se traduce finalmente en mayor desarrollo económico, ¿no? Una cuestión adicional que tienen que hacer con los mercados emergentes tiene que hacer con su adaptación a la globalización, ¿no? A los mercados globales, ¿no? La globalización ya no es simplemente una palabra que suena muy bonito, sino que es una realidad, ¿no? Una realidad tangible, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados para participar en un escenario global, ¿no? En las que, por ejemplo, a veces puede costar cierto trabajo introducirnos, ¿no? Por ejemplo, veo el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Que tenemos muy buenas experiencias, por ejemplo, de cómo nos hemos adaptado a los mercados globales, por ejemplo, en agricultura, por ejemplo, ¿no? O sea, Perú se ha vuelto un exportador muy importante, sino el primero o el segundo en el mundo en espárragos, en palta, en pimiento, ¿no? Y pero hay otros mercados, sin embargo, ¿no? Hay otros, perdón, o productos, ¿no? Que sí, efectivamente, requieren todavía de todo un proceso, ¿no? Para poder incursionar a este mercado global, ¿no? Esto también nos hace replantear hacia dónde tenemos que mirar de cara a nuestra capacitación laboral, ¿no? Y a nuestra capacitación profesional, ¿no? De cara, esto básicamente a los jóvenes, ¿no? Porque en un mundo global, obviamente, han surgido nuevos mercados, han surgido nuevas necesidades laborales. Hay carreras que hoy día ya no son lo que eran antes, ya no son lo rentables que eran antes, y hay otras que, sin embargo, son altamente rentables porque justamente hay una gran escasez de cuadros bien formados en justamente este tipo de Hola chicos, actividades. ¿cómo están? ¿Qué tal? Entonces, esto es bastante relevante porque no es tomado en cuenta, ¿no? Y entonces seguimos a veces bajo el pensamiento tradicional de ciertas carreras, digamos,
tradicionales, clásicas, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Pero que al final no tienen pues un impacto posterior en términos de rentabilidad, en términos de empleabilidad, ¿no? Entonces, hoy día las universidades, ¿no? Generan nuevas carreras, nuevos espacios, ¿no? Porque justamente son las carreras que tienen una mayor demanda en el mercado de trabajo globalizado, ¿no es cierto?, a partir de esta innovación en los procesos, ¿no? Esto conlleva también un fortalecimiento en la investigación, ¿no? La dinámica con la cual en este momento se mueve el mundo es completamente distinta a la de hace 50 años, ¿correcto? Entonces, la investigación nos va volando, ¿no? Va volando, efectivamente, y los desafíos de investigación son cada día más audaces, ¿no? La propia creación de la vacuna ha sido un desafío mundial, ¿no? Que han tenido que encarar los laboratorios, ¿no? Para poder tener una respuesta a la pandemia en un corto plazo, ¿no? Normalmente, la creación de una vacuna lleva en un promedio de 10 a 15 años, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que crear una vacuna en menos de un año, ¿no? Y todavía estamos tratando de reconocer, ¿no? Y de ver si las vacunas son eficaces frente a distintas mutaciones que tienen los virus, etcétera, etcétera, ¿no? De la mano de la investigación va también el desarrollo en términos de infraestructura, porque la infraestructura justamente es lo que hace posible todo lo anterior, ¿no? Si no tenemos infraestructura adecuada, ¿no? No podemos generar investigación, ¿no? Si las universidades no cuentan con una infraestructura adecuada, ¿no? Si los laboratorios no cuentan con infraestructura adecuada, ¿no? Si los propios sistemas de salud, los propios sistemas de transporte, los propios sistemas productivos no tienen infraestructura adecuada, es evidentemente que la consecuencia natural es que van a quedar rezagados en un mercado que tiene una dinámica completamente diferente a la que teníamos hace 50 años apenas, ¿no? Tenemos también que, en cuanto a los mercados emergentes, tenemos también desafíos de cara al cambio demográfico, ¿no? La edad productiva de la gente ha cambiado, ¿no? La población ha decrecido en muchos países, ¿no? La población adulta se ha incrementado en algunos países, ¿no? Y esto es un cambio de paradigmas, ¿no? Que tienen que hacer básicamente con la empleabilidad, con el acceso a la educación, con el acceso al empleo, ¿no? Con los cambios, con los costos previsionales, que esto también trae como consecuencia, ¿no? Y que tienen que hacer, que impactan directamente en la calidad de vida de la gente que forma parte, bueno, de una realidad económica determinada, ¿no? Y finalmente, ¿no? Y no por ello menos importante, ¿no? Los cambios en el poder político y económico, ¿no? En Latinoamérica estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos complejos, ¿no? Tiempos complicados, ¿no? Tiempos de transición muy fuertes, ¿no? Y aun cuando es prematuro poder anticipar el éxito o el fracaso de ciertas políticas, la economía probablemente nos pueda anticipar algunas respuestas, que no es el caso en este momento abundar, ¿no? Pero esto es recurrente, ¿no? Y esto tiene, de alguna manera, algunas justificaciones que también podemos pasar a revisar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, como les dije,
Existen algunos indicadores que nos permiten ver cómo funcionan estos mercados emergentes. Básicamente, el dinamismo demográfico, ¿no? Esto se traduce básicamente en el PBI per cápita, ¿no? Y vemos cómo el PBI per cápita ha ido creciendo sostenidamente en los países, en las economías que han tenido, en las economías emergentes que han tenido mayor éxito en los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no? Y esto también se traduce en un crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? La producción de bienes y servicios por parte de los países se ha incrementado sostenidamente, ¿no? Ello hace que los países emergentes pues ya no se conviertan en un punto dentro de un plano, ¿no? Sino que tengan cierta presencia internacional, ¿no? Ya hemos visto cómo economías como las economías del suroriente asiático, ¿no? Han tenido una presencia y un desarrollo exponencial en los últimos años, ¿no? Que es absolutamente fascinante, ¿no? Y que las ha situado hoy día pues casi a la vanguardia de las economías emergentes, ¿no? Otros indicadores que también nos marcan las economías emergentes están relacionadas con la progresiva industrialización, ¿no? De procesos, ¿no? Transitamos rápidamente de una actividad extensiva a una actividad intensiva, ¿no? Y esto se hace palpable en sectores como, por ejemplo, los sectores ganaderos, los sectores agrícolas, ¿no? En donde hay una gran industrialización, ¿no? Existe hoy día ya todo un trabajo de laboratorio, existe todo un desarrollo de productos en los cuales la tecnología ha intervenido, ¿no? Y que a veces, en forma inexplicable, ¿no? Como en el caso de los productos transgénicos, ¿no? Por ejemplo, se han visto detenidos por algunas consideraciones que no tienen suficiente evidencia científica, ¿no? Sin perjuicio de considerar efectivamente que hay claramente también una cultura de naturista que se ha venido desarrollando en el tiempo, ¿no? Y todo esto, bueno, se traduce en un incremento en la calidad de vida. Voy avanzando un poquito más rápido porque el tiempo me está quedando corto, ¿no? Ahora, no todo es color de rosa, ¿no? En las economías emergentes, porque todavía tenemos países que son economías emergentes, pero que son altamente inseguros, ¿no? En términos de seguridad ciudadana. Existen países en los que las brechas de género todavía son muy, muy grandes, ¿no? Existe una gran debilidad institucional en muchos países que tienen economías emergentes, ¿no? Hay una escasa transparencia, ¿no? Y bueno, hay una desigualdad social que probablemente presiona estos cambios sociales y esta inestabilidad política de la que veníamos hablando. Les pido simplemente que me regalen 5 minutos para poder ir terminando, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos viene, no? ¿Qué nos proyectan? ¿Cómo vienen las economías emergentes? Bueno, los estudios actualmente nos proyectan que en el año 2021 y 2022 va a haber una recuperación de la economía, pero va a ser muy desigual, ¿no? Va a ser muy desigual porque no todos van a poder tener la misma resistencia para enfrentar los problemas, los desequilibrios macroeconómicos que hemos arrastrado del 2020. ¿No? Y esto tiene mucho que hacer con el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia y la forma como se ha encarado ha sido, pues,
ha tenido un impacto muy, muy fuerte respecto del crecimiento mundial, ¿no? Y la capacidad que tenían los estados para paliar estos shocks, ¿no? Estos shocks. Y esto también tiene también un efecto respecto de cómo reaccionan los países industrializados en cuanto a la adquisición de productos, ¿no? Respecto a estas economías en desarrollo, ¿no? Si ustedes ven en este cuadro, que muy rápidamente paso, ustedes se van a dar cuenta que hay una correlación claramente entre los niveles de vacunación y de población cubierta respecto del desarrollo proyectado que tienen para el año 2021 y 2022, ¿no? Solo para poner un ejemplo, Sudáfrica a abril de este año solamente había vacunado el 0.5 de su población y su crecimiento para el año 2022 está en el orden del 1.9%, ¿no? Mientras que países en los cuales ha habido una alta vacunación, ¿no? Evidentemente sus tasas de crecimiento son mayores. Cierro mi exposición tratando de amarrar estos dos temas, ¿no? Lo que quiero que quede muy, muy claro es que los contratos son finalmente el motor de la economía, ¿no? Y esta es la reflexión principal que tienen que llevarse de esta modesta charla, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que tenemos que robustecer los intercambios, ¿no? Eliminando barreras y costos de transacción absurdos e innecesarios, ¿no? Tenemos que dinamizar el mercado, tenemos que hacer que los mercados se muevan, que los mercados vuelvan a tener el ritmo que tenían antes. Tenemos que promover agresivamente la investigación y la tecnología para dejar de ser simplemente exportadores primarios y convertir y poder vender productos con valor agregado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Fortalecer las instituciones, ¿no? Fortalecer las instituciones. El premio Nobel de Economía Douglas North, ¿no? En su famoso libro del año 1990, nos decía que las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, ¿no? Y entonces, que son las que guían y de alguna manera conducen nuestra conducta, ¿no? Y no son estáticas, sino que son dinámicas en el tiempo. Y la pandemia nos ha cambiado de alguna manera, nos ha replanteado muchas de estas instituciones que tienen que reaccionar al ritmo de los tiempos, ¿no? Entonces, con ello tenemos que promover la generación de condiciones de estabilidad política y económica que hagan posible que la gente contrate, ¿no? Nadie va a contratar en un país en el cual los contratos no se respeten, ¿no? Nadie va a contratar en un país en que las partes no sean libres de poder contratar con y sobre lo que quieran, ¿no? Y lo que hay que hacer es finalmente alentar la productividad, reducir la informalidad y hacer una expansión agresiva de los mercados y la innovación de cara a una recuperación pronta de la economía y de las economías emergentes. Bueno, he tenido que correr al final, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, César, ha sido excelente. Lamento haber tenido que pedirte que aceleraras un poco, pero el tiempo es tirano entre nosotros. Bien, bueno, como no tenemos preguntas, le cedo la palabra al doctor Rubén, que va en nombre de la universidad a cerrar esta charla. Sí, la verdad es que te agradecemos mucho, César. La charla ha estado muy interesante. La verdad, establecer vínculos tanto entre el core del Law Economics y algunos de los conceptos centrales como el costos de transacción y, bueno, cómo pueden tener sus efectos, que uno ciertamente no los avisora digamos, en prima facie, pues creo que es el resultado muy ilustrativo. En todo caso, te agradecemos por la brillante presentación del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. Esto lo hago en nombre de ALACDE, lo hago en nombre de la Universidad Católica, que participa como coorganizadora de la Universidad San Martín de Porres, que obviamente nos está ofreciendo un respaldo
académico valiosísimo, que nosotros apreciamos muchísimo, y pues bien, esperamos que para la sección de la próxima semana podamos retomar este tipo de temas. Nosotros estamos tomando nota de las preguntas que han quedado en el aire para poder trasladárselas a César, y si así cabe, la próxima sesión darles respuesta o hacer mención de ellas. Recuerden que es un curso, no es una sola, sino es una, digamos, serie de charlas individualizadas, sino es un curso que tiene una estructura que responde a un orden lógico, que es solamente que se ha distribuido, las temáticas se han distribuido entre varios expositores, a partir del principio de división del trabajo, ¿no? Y la suma de esfuerzos. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, María Alejandra, brillante María Alexandra. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana, si Dios tiene bien. Gracias. Gracias, a todos. Rubén. Gracias. Gracias por tu acogida. Un fuerte abrazo y gracias a todos los presentes.